¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a También Opinamos. ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos en este nuevo programa, en este nuevo video de También Opinamos, donde, bueno, hay muchos temas de qué hablar y conversar el día de hoy, pero vamos a detenerse en un tema crucial, un tema fundamental que tiene que ver con la sociedad, no nada más aquí en México, sino en todo el mundo, creo yo, que es el tema de la agresión y la violencia que sufren las mujeres diariamente. Nuestro país es uno de los países donde pues se da esta agresión a mujeres, el acoso sexual, los feminicidios, la trata de blancas, como se les dice, trata de personas, las desapariciones forzadas, en fin. Las mujeres en nuestro país son víctimas de la violencia en diversas formas. Y qué bueno que estén aquí en este espacio María Silverio, estudiante de la UNAM. Gracias por estar aquí en También Opinamos. Gracias. Y Jesús Sendaro, bueno, que ya está en otras ocasiones aquí, pues ahora, dejando un tema en lo político, hablando de un tema que tiene que ver, pues, que es alarmante, que en estas últimas fechas se tiene que debatir, que siempre es debatible, pero ahora más surge el debate. Jesús Sendaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, José Luis. Sí, es muy importante, es relevante la situación que se vive hoy en México, y no solo en México, en el mundo, y sobre todo cómo se trata a niveles nacionales, cómo las instituciones están respondiendo o tratan de responder a estas problemáticas, y cómo en cuestiones internacionales también se trata de solventar estas problemáticas tratando de ser lo más humanos posibles. Pues sin duda, Endaro. Comencemos con el programa. Bueno, ustedes son muy inteligentes, eso no cabe no hay duda de ello, pero en un análisis a lo mejor un poco general, en su opinión, pues ¿de dónde viene esta violencia? Que evidentemente no solamente las mujeres son víctimas, pero con mayor razón ahorita se está dando, en muchas formas, como decíamos. ¿Cuál es el origen de esto? Porque pues todo tiene origen en este mundo. Tú, Silverio, ¿de dónde crees que sea el origen? ¿De dónde crees que se origina esta violencia hacia las mujeres? Bueno, como ya lo mencionaste, estamos en una época, podría decirse, donde la violencia está muy fuerte, no solamente la de género, en todos aspectos, incluso en los medios de comunicación, cuando vemos los programas más populares o los que tienen más tendencia, ¿a quiénes enaltecen? Son a las figuras violentas, a las figuras, podría decirse, del otro lado de la parte buena, ¿no? Es la parte mala la que estamos enalteciendo. Ahora, ¿cómo está queriendo resolverlo la sociedad? Hay una gran diferencia entre lo que es la libertad de los derechos y el libertinaje. Y es muy interesante ver cómo estos movimientos que están surgiendo poco a poco, no solamente aquí en México, en Europa o en cualquier lado a favor de las mujeres, están a favor del libertinaje. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tratan de resolver? ¿Qué es lo que defienden tanto? Los puntos más importantes que se tocan son, no sé, las mujeres pueden vestirse como quieran, las mujeres tienen todo el derecho a decidir sobre sus cuerpos, las píldoras anticonceptivas, el aborto y todo, pero realmente con esto se está resolviendo la violencia de género. No es un tema, sí se habla al respecto, pero no es un tema que se esté tratando de resolver. Lo que más se defiende y lo que es más popular son cosas, pues sí, podría decirse de libertinaje, que no son tan importantes, tan necesarias. Ahora, aquí en México, el movimiento que está surgiendo de Vivas Nos Queremos, ¿no? Es un movimiento más que en unos años, queramos o no, incluso en meses, se va a olvidar, en mi opinión. ¿Por qué? No es tan sencillo, no es solamente salgamos a marchar, hagamos publicidad de esto en los medios de comunicaciones, ir y exigir. Hay que cambiar un montón de cosas, es educación, es leyes, es política. Y estos movimientos, estas marchas, no están a favor de eso. Creo que es importante ir definiendo qué es lo que está buscando principalmente la mujer. ¿Quiere que se le respete en vías públicas? ¿Quiere que los feminicidios terminen? ¿Realmente las marchas y protestas son la solución? Entonces tú dices que el libertinaje es aquí un factor importante en todo esto. Sí. Jesús Sendaro, la misma pregunta. ¿Tú dónde crees que se origine toda esta problemática que viven día a día las mujeres? Es el cambio de percepción. Considero que esta situación siempre se ha dado. Sin embargo, ahora, como lo dijo esta Mari, sí es un aumento que se da alarmantemente, y sobre todo
cómo se ha dado evolucionando respecto a cómo las mujeres empiezan a tomar parte de la sociedad. Porque como los tres sabemos, nunca se le ha dado ese papel, nunca se le ha dado esa equidad que debe tener la mujer, y por ello es que hasta ahora, en pleno siglo XXI, empezamos a luchar por los derechos de las mujeres, y bueno, considero que es muy importante y son derechos fundamentales. Aún existen países en los cuales las mujeres siguen siendo oprimidas, pensando o tomando en cuenta en las mentalidades de varias personas que son inferiores a los hombres. El origen de este movimiento claramente sí es un movimiento que defienda los derechos desde lo más básico e incluso defienda podríamos llamarlas los lujos, no tanto como verlo como un lujo, sino como lo dijo Mari, igual la parte del libertinaje es una cuestión que también se está dando. De igual forma coincido con respecto a los movimientos que Vivas Nos Queremos mencionó, y sí es muy importante tomar en cuenta eso, que es un movimiento importante, y también es de suma relevancia mencionar que está en cada uno de nosotros que estos movimientos sigan vivos. ¿Cómo resolver la violencia de género? Tal vez, como lo dijiste, Mari, no con marchas lo vamos a solucionar. En eso estoy muy de acuerdo contigo. Sin embargo, hay que cuestionar qué están haciendo los hombres como parte antagónica, por así decirlo, de esta situación. Porque los hombres son los principales actores en un feminicidio, por ejemplo, que es una de las principales formas en violencia de género. Que es muy importante tomar en cuenta que la violencia de género, y bueno, las mujeres son violentadas principalmente sí, por hombres, y es un sector al que poco se le ha hecho caso respecto, o no caso a las opiniones que él tenga, sino caso a la educación, que nunca se le ha dado esa educación respecto a decirte, oye, hombre, ella es igual que tú. Siempre, no sé, tal vez una concepción de la educación mexicana respecto a, no, ella es mujer, ella lo debe hacer, y desde ese cierto punto se marca esa línea en decir que el hombre es superior a la mujer, desde la educación que viene desde casa. Entonces es una de las problemáticas que se tiene, y hay que tomar en cuenta que también no es una problemática que se pueda solucionar a tan corto plazo. Entonces tú dirías que aquí serían los hombres quienes son un factor preponderante en esta violencia. Claro que sí, sí es importante tomarlo en cuenta. Los feminicidios, pues un grave ejemplo de ello, y pues también el acoso en las calles, pues son los hombres quienes acosan a las mujeres. Creo que es un punto importante, ¿no? Ya a reserva que empezó a ti, ya veo que están tomando nota, y qué bueno que lo hagan y entrar al debate. Nada más sí deja de mencionar algo importante que mencionaron ambos sobre este movimiento Viva Nos Queremos. Una de las principales líderes, por así llamarlo, Gabriela Nava, que por cierto es de la UNAM, ella de FES-Acatlán, le invitamos a estar aquí, no recibimos respuesta, bueno, pues ya, nada, sí quería dejarlo, ya que supiera de esto, pero bueno, ahora sí con el tema que estamos aquí debatiendo. Ya mencionaste aquí que el tema de los hombres, libertinaje, pero considero que aquí, yo creo que uno de los orígenes aquí que se da es el tema de la educación, ¿no? Uh-huh. Que como dicen, todo empieza desde casa. Entonces creo que hay una problemática. Yo he escuchado, y a ver si ustedes están de acuerdo o no, que muchos hombres, inclusive muchas mujeres, dicen, es que el machismo, las mismas mujeres lo propician. O es que también las mujeres tienen digamos, ahí su responsabilidad en ello, que evidentemente ustedes ya lo comentarán, pero creo que es una parte fundamental aquí la educación que se da desde la casa también. La escuela también tiene que ver en cierta medida, y lo que mencionaba María en el sentido de, los estereotipos que también la televisión, cómo ponen a la mujer y cómo ponen al hombre, eso también influye evidentemente, ¿no? Uh-huh. Bueno, a mí me parece que el hombre no es solamente el principal actor. Yo sí estoy convencida de que quien cría a un hombre macho, por así decir, es una mujer. Una mujer con muchos resentimientos, con una educación muy diferente y todo.
un hombre macho no puede criar a otro hombre macho. ¿Por qué? Porque el hijo que vea que su papá es de esta manera va a terminar detestando esa parte. No quiero decir que sea completamente contrario, pero va a buscar cambiar algunos factores. Ahora, en cambio, una mujer que cría a este tipo de personas es más propicio a que crezcan de esta manera. También otra cosa, ¿qué es lo básico? ¿Qué es lo que están defendiendo estos movimientos, no? Mencionó Endaro, quieren ir desde lo más básico hasta lo de afuera, ¿no? Pero hay que definir qué es lo básico en este momento, qué es lo que necesita resolverse. En mi opinión, por lo que yo he visto como mujer saliendo a la calle y todo, es la violencia, no solamente familiar, porque esa igual se desata y todo, pero incluso cuando tú sales caminando, ya no necesitas llevar una falda corta ni nada. Solo caminas como mujer por la calle y las agresiones pueden ir desde un piropo, pero con mala hazaña, un manoseo, incluso cuando vas a la escuela. No es necesario vestirte provocativamente. Yo creo que lo necesario es resolver esa violencia, no es irnos con la parte del aborto, decide sobre tu cuerpo. Eso es muy diferente, eso es un paso más allá adelante. Lo básico, los derechos básicos son estos. ¿Y cómo es que esta parte se piensa erradicar si las mismas autoridades también son las que se aprovechan de estas mujeres, ¿no? Cuando acuden. Otra parte muy importante, tú decías, es la educación. Claro que sí, no solamente familiar. Por ejemplo, las canciones, sobre todo aquí en América. La más reciente, ¿no? La de Gerardo Ortiz. Ay, sí, el video. Video. Pero no nos fijemos solo en eso, no solo necesitas hacer canciones de banda, canciones de reggaetón, hay de todo, incluso ya cuando te pones a escuchar los más recientes hits, incluso en Estados Unidos todo es sobre, sí, tú mami, tu cuerpo, ya no hay un tema que sea favorecedor para la mujer a menos que no se hable de su cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que se espera cuando sales a la calle? Que lo único que para lo que eres vista es como un objeto sexual. Claro que sí, para eso te están criando. Y lo más interesante de ver es que la misma mujer ya no se siente incómoda con esto, ya es pues parte de su rol, ¿no? En este 2016 que estamos viviendo, pues sí, vas a las fiestas y el reggaetón y todo, y tú dices, sí, yo soy esa mami de la que se canta en las canciones, no soy una mujer que merece respeto ni nada parecido. ¿Se ha convertido, en tu opinión, en una parte de la educación que se le ha dado a la mujer? O sea, que la mujer diga, bueno, sé que hay excepciones, pero que diga, por ejemplo, las chicas del clima, que ahora que se está dando eso, ¿no? Sí. O la de los videos, o otras que haya, ¿no? Que digan, bueno, es que mi rol como mujer ahora pues es ser un objeto. Claro que sí, y eso es muy importante, porque entonces el hombre ya no es nada más el actor primario, como aquí se dice principal. La mujer ya asumió ese papel, no es que el hombre se lo está imponiendo, no es necesario, la mujer ya está en ese rol. Entonces, ¿cómo sales de eso? Ahora, eso es importante que menciones y se reserva de lo que diga ahorita Endaro sobre este punto, pero eso es algo importante, ¿no? Las mismas autoridades son las que propician a veces, o las que al dejarlo en la impunidad pues sigue la violencia. En las redes sociales se ve de todo, evidentemente, y aquí inclusive también se propicia la violencia, pero hay un caso que me parece particular, es como luego los periodistas, los fotógrafos de diversos medios pues retratan a los políticos pues viendo a las mujeres de forma, pues no sé cómo qué adjetivo sea, pero pues, recientemente morbosa, es la palabra. Enrique Peña Nieto en un acto público, a César Camacho Quirós también se le vio viendo de una forma morbosa a una empleada de la Cámara de Diputados. A Luis Manuel Bartlett se le vio varios, se les ha visto, ¿no? Y eso es nada más lo mínimo, porque hay otras cosas peores aún. ¿Qué le dice esto al presidente Enrique Peña Nieto diciendo que está en contra de la violencia y de alguna u otra forma la está ejerciendo, pues indirectamente, ¿no? Cuando Peña Nieto, a raíz de lo que dijeron de este movimiento Viva Nos Queremos, publicó en Twitter que él va a hacer que su gobierno en pro de que no haya violencia contra las mujeres,
pues hay un caso donde Peña Nieto ejerció violencia a una mujer y fue a su expareja Maritza Díaz, ¿no? Que pues tienen el abandono a su hijo, bueno, no es parte de no es su esposa, fue un hijo fuera del matrimonio, pero eso no importa en lo absoluto. O sea, también ahí se ejerce violencia, ¿no? Al no reconocer a tu hijo y al no estar a cargo de tu hijo, y al promover el respeto a las mujeres si no respetas a tu ex novia, a tu expareja, ¿no? Entonces como que también aquí hay incongruencias. ¿Qué les parece este tema que sin duda también cae en la incongruencia de la clase política? Bueno, es que también hay que definir socialmente qué es lo que se ve como violencia. A mí me parece que para estas personas que están en cargos públicos, en altos cargos públicos, el presidente de la nación, para ellos la violencia es ver que un hombre golpea a su mujer en la calle o un feminicidio tiene que llegar hasta esos extremos, no es necesario. Y muchas personas, incluso con las que podemos convivir diariamente, así lo ven. Violencia es cuando ya hay un contacto físico, punto. No. Para nosotras, como mujeres, la violencia se siente desde el momento en que vas caminando y, como tú dices, nos ven morbosamente, porque no es como que les estemos quitando el derecho a voltear, a hacer lo que se les dé la gana. No, no es eso, es una forma de quitarte como el respeto, de denigrarte a ese papel que solamente sirves como de una manera sexual, nada más. ¿Y cuál es la vía más fácil, la que muchas personas toman? Ignóralo, no sigas por ahí y todo. Tal vez sea la más segura para no meterte en problemas, pero ¿por qué vas a tener que regresar a tu casa sintiéndote agredida y todo? Por el hecho de que los demás no sepan definir cuál es la violencia. Entonces, lo más importante es definir a nivel nacional, general, qué es violencia y ya para que quede como un nivel estándar. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, ni el mismo presidente va a poder identificar, ¿no? Bueno, y no es como que sea muy brillante, pero hay muchas personas... Aquí te mojando, sí, ni modo. Pero, Endaro, ¿qué decir sobre este punto? Y bueno, sobre lo que he dicho también, sí, creo que es importante. Pues, grandes cosas dijiste, Mari. Sobre todo lo de la influencia maternal me parece muy importante. En qué forma reaccionan las madres y sobre todo cuál es la educación que tienen estas madres hacia sus hijos y de qué forma la protección o el solapamiento que se tiene a las actitudes que tienen los hijos o las hijas. Es un problema que, bueno, es un problema social que de cierta forma, como tú lo dijiste, sí tiene gran impacto respecto a estos problemas. Igual, el machismo, el entorno y los estereotipos, se habló de las canciones, de los videos, de los géneros de música y sobre todo hay que tomar en cuenta. Bien se habló de Gerardo Ortiz y se habló de esta modelo Tracy Science, que en el video es muy polémico. Sin embargo, escuchamos la canción y no tiene nada que ver con el video. Entonces, ciertamente le doy un punto a favor o estoy muy de acuerdo con esta Mari respecto a que las mujeres están tomando ese papel de objeto sexual desde su punto de vista o desde su perspectiva. Para ellos no está mal. ¿Por qué lo digo? Porque muchos, en mi caso, se defendía o se pidió que se tomaran acciones legales contra el cantante por las cuestiones de este video. Sin embargo, se tomaron por las cuestiones en que... ¿Dónde grabaron el video? En donde grabaron el video. Sin embargo, nunca se tomaron las acciones respecto a la violencia. Ahora, pues, muy decepcionados de haber tomado acciones como estas. En mi caso, pues veo a Tracy en la portada de Playboy de mayo. Entonces, ahí es en donde le voy a dar el punto a Mari respecto a que sí es cierto que las mujeres están empezando a tomar ese rol de objeto sexual. Y pues no quiero decir ni voy a generalizar que son todas las mujeres. Sin embargo, creo que pues es un mal camino, por así decirlo, que se está tomando. Igual, las canciones de reggaetón, bueno, ¿qué se espera del reggaetón, no? Y de las actitudes que se han dicho, por ejemplo, por cantantes. Igual, Julián Álvarez fue criticado por haber dicho que... sí. Que ella quería a una mujer que supiera trapear, que supiera trapear. Ajá. Sin embargo, esa fue una actitud muy ridícula de parte de las personas que se pusieron, vi esa imagen, o esas chicas que se tomaron la foto y de soy médico y no sé trapear. ¿Cómo la ves, no? Entonces... ¿te sirvo, no? Pues ¿te sirvo, Julián? Y la respuesta es no le sirves a Julián. Eso lo dejó Franco Escamilla también. Sí.
Es evidente que no le sirves a Julio porque no voy a defender las actitudes, pero él simplemente lo entrevistaron y le dijeron, ¿qué esperas de una mujer? Y pues sí, él espera a una mujer que, como él lo dijo, esté achapada a la antigua, que pueda atender y que sea hogareña. Hasta ese punto, no. Las actitudes que tomaron estos movimientos feministas fueron malas, a mi punto de vista, en el hecho de denigrar que por el hecho de que yo sé trapear o por el hecho de que yo trapeo, soy menos como mujer. Entonces, ese tipo de actitudes también van mal encaminados y también ensucian el nombre del movimiento o la esencia de este movimiento. No porque yo trapeo, no porque yo sé limpiar, soy menos como mujer. Entonces, pues sí. De igual forma, la influencia de los políticos, como tú lo dijiste, y cuál es la percepción de los políticos respecto a la violencia de género. Hablaste de los casos de César Camacho, hablaste del caso de Enrique Peña Nieto, y es cierto, existen los videos, igual hablaste de Manuel Bartlett, y sí es cierto. Sin embargo, mencionaste el ejemplo de Enrique Peña y su cuestión privada respecto a que tiene a un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, creo que hay que saber diferenciar y tomar una línea respecto a cómo consideramos a la persona que está en el cargo público y cómo consideramos a la persona en su vida privada. Entonces, en ese aspecto no te doy tanto favor, José Luis, a criticar o decir que son doble cara, por así decirlo, porque no. Creo que sí hay que saber diferenciar en cómo voy a actuar como político y cómo voy a actuar como persona fuera de la política, como persona común y corriente. De igual forma, hablamos sobre eso de qué percepción se tiene y en qué punto empieza a ser violencia de género. Como lo dijo Mari, pues sí existen personas y uno como hombre se da cuenta y en muchas ocasiones sí tiene que intervenir respecto a la violencia que se da en lugares públicos, ejemplo, transporte público. Uno como viajero o como pasajero del transporte público se da cuenta cómo existen hombres que observan a las mujeres obscenamente, como lo dijo Mari, y también hay que tomar en cuenta en qué momento empieza a ser obsceno esa mirada o ese contacto, porque no podemos decir no podemos llegar y decir que llegará un momento en el que ya no nos podremos mirar porque soy violentado por tu mirada. Sí es importante tomarlo en cuenta, y también todo esto se deriva de la educación. La educación que, como lo dije anteriormente, ha sido una educación precaria. El machismo en México, como olvidar las películas de Pedro Infante y la mujer diciendo, no, me lo merezco. No, realmente no. Pero bueno, es una educación, ajá, exactamente, por mi culpa. Es una educación que se dio y pues, como lo dije en mi anterior participación, son cuestiones que no se cambian de la noche a la mañana. Pues sí, es importante, Endaro y María, lo que dicen. Déjame ir, la cámara desgraciadamente se corta la media hora, ya casi la media hora. Entonces déjame hacer una pequeña pausa y regresamos en la otra parte para mencionar lo que has dicho, que me parece importante y que tengo que reflejar algo ahí. Y también a reserva de escuchar lo que diga María al respecto. Sigan aquí en También Opinamos. Pues regresamos aquí en También Opinamos sobre este tema que es el de la violencia, el acoso que se dan a las mujeres en nuestro país, y no en nuestro país, sino en el mundo. Ya comentaba Endaro pues sobre esto. María, ¿qué algo que decir? Creo que bastante cosas que decir. Difiero un poco, difiero bastante respecto a tu opinión, Endaro. ¿Por qué? Porque hay valores que son básicos y muchos de ellos, no solamente Enrique Peña Nieto, sino como muchos políticos que hemos visto, no siguen. Tú dices que hay que diferenciar entre la carrera que están ejerciendo o el cargo público que tienen con su vida personal. Claro, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú contratarías como empleado a alguien que es deshonesto, a alguien que te miente, a alguien que roba? Eso va muy de la mano porque tus valores
individuales de persona o básicos involucran todo lo que vas a hacer después, las decisiones que vas a tomar no solamente ya en un empleo o en una empresa que tú formarías, sino por toda la nación. Y más si se habla de México. ¿Por qué? Por la situación en la que está viviendo ahorita. Tenemos miles de problemas económicos, ambientales, de violencia de género. ¿Y cómo vas a confiar en alguien que no cumple con esos estándares, por así decir, de derechos? De derechos, de valores. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Endaro? Son bonitas las falacias ad misericordia. Qué bueno tomar en cuenta eso. Sin embargo, pues también hay que tomar en cuenta, y sí, creo que no vamos a ponernos de acuerdo en ese aspecto, en que sí es necesario diferenciar en las capacidades de una persona respecto a la vida que se tenga. Creo que difiriendo mucho en lo que tú dijiste, Mari, respecto a qué haría yo, que, bueno, para aclarar, es una falacia. El hecho de tratar de tentarme en mi corazoncito tan bonito, respecto a eso, pues sí, hay que tomar en cuenta, y te pondré un ejemplo, no tan radical. ¿Qué pasaría con una persona que tiene, que en su pasado, ejemplo, estuvo en la cárcel, sin embargo, el día de hoy ejerce un cargo público? Ese hecho tal vez no viene tanto al aspecto, pero es lo que quiero aclarar, que no hay tanto que relacionarlo respecto. Uno como persona en la vida normal, en la vida que vivimos cotidianamente, pues es X persona, pero cuando tú estás en un cargo público es evidente que tomas otras facetas y tomas las cuestiones como deben de ser. En el caso de Enrique Peña Nieto, creo que aquí nos vamos, si no adelantamos, nos vamos a atorar. Pero pues sí, creo que él no tiene todo el control como para decir, es que si Enrique lo hace, pues no importa. Digo, bueno, no importa, sino que afecta a todos. Entonces, Enrique no es el encargado del Instituto Nacional de las Mujeres. Entonces tampoco es para decir, es que él, como figura autoritaria, el hecho de que no tenga valores afectará la situación o afectará el rumbo de esta institución. Tampoco es que tomar tanto en cuenta, no quiero que se diga que se ignore. Sin embargo, son aspectos aspectos que se les dan mucha importancia cuando no la tienen tanto. Creo que, bueno, eso sí tiene algo que decir María al respecto. Sí me gustaría decir algo que coincido con ella. Yo sé que evidentemente la vida personal se queda en lo personal y la vida de... lo que se queda en el trabajo se queda en el trabajo siempre, ¿no? Igual aquí en la escuela, lo de la escuela, lo de la casa, de la casa. Pero creo que sí influye evidentemente, como decía, el tema de los valores, ¿no? Hay que predicar con el ejemplo, como Peña Nieto, ¿qué autoridad moral tendría? No digamos Peña Nieto, así que lo hagamos más general. ¿Qué autoridad moral tendría un gobernante o un funcionario público para hablar en contra de la violencia cuando ejerce violencia? Creo que eso también es importante, definir qué es violencia o qué no es violencia, porque si no, pues podemos decir que cualquier cosa es violencia, y también hay que definirla bien y hay que tener bien pues un concepto de, claro, que es de la violencia, pero sin duda eso, y no nos podemos negar, el que un hombre no se haga responsable del hijo que tuvo con otra mujer, pues eso es violencia al final de cuentas. Y no nada más le pasa en el caso que mencioné, hay miles o millones de casos que se dan en el país y en este mundo donde los hombres no se hacen responsables de los hijos que tengan, ¿no? O sea, la embarazan y ya se van, cuando no debería de ser así, hay que ser responsable de sus actos. Pero recalco, o sea, ¿con qué autoridad moral uno puede exigir justicia o puede hacer uno esto si no la predica en su vida personal o en su vida laboral? Y creo que eso sería, qué bueno que mencionaste el tema del Instituto Nacional de las Mujeres. Hay un instituto, creo que a nivel federal, y hay uno a nivel local, pero ¿qué han hecho? O sea, ¿en qué se han pronunciado? Aquí hay una oficina cerca, pero ¿qué ha hecho, no? O sea, yo creo que manualidades o cortes de cabello gratis no son actividades que ayuden a erradicar la violencia o que den apoyo a las mujeres, ¿no? Ya hablaban ahí, un tema de que, no me quisiera adelantar, pero sí escuchar a Marisa tiene algo que decir sobre lo que dijo, como una contrarréplica, o réplica lo que dijo, te voy a decir Peñanito, no Endaro. Supongo que
tiene razón en la parte de que si nos atoramos hablando específicamente del papel de Enrique Peña Nieto ante estas situaciones, no terminaríamos ni en un programa. No. Sencillamente no estoy de acuerdo, será falacia o lo que sea, pero los valores que tienes como persona involucran todo lo que haces, todas las decisiones que vas a tomar, e insisto, no son decisiones personales, no es decisión incluso de un empleo, nada más un oficio, es el presidente de la nación, y como presidente de la nación tiene muchos beneficios y lo sabemos, pero también tiene muchas responsabilidades, y entre esas responsabilidades tenemos que ver que es una figura pública, y si quieres ser figura pública, eso también conlleva varias responsabilidades sociales, por así decir. Entonces, pues hay que ser congruentes, ¿no? Sin duda ese punto... No. Sin duda, hay que ser congruentes, es muy importante eso que dices, Mari. Déjame pasar igual con ese tema. Yo creo que el tema que se está viendo ahora, ¿no? Las movilizaciones. Ya decías, ¿no? Que el tema de que salían mujeres ahí, que soy doctora, te sirvo, Julián. Pues evidentemente no le sirves, porque él quiere que alguien que sepa trapear. No es doctora, ¿no? Que podríamos también debatir eso, pero... sí quisiera mencionar este punto porque creo que es importante. Han surgido estos movimientos, ya decían uno en particular, pero ha habido en la historia de México miles. El de las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, el de los feminicidios, en fin, que son legítimos, creo todos, ¿no? Que son legítimos, pero a veces yo siento que se desvirtúan, ¿no? Que llegan a un punto de un protagonismo, a veces innecesario, y también el tema que aquí también juegan los medios de comunicación. Ahora, a lo largo de estos días hemos visto videos donde salen señores, hombres sobre todo, acusados en frente de un video, de una cámara, de un celular, que son acosadores, ¿no? Por X o Y razón. Y ya automáticamente se les da el estigma, es culpable, ¿no? El caso de Dafne en Veracruz, ¿no? Que hay un video de unos sujetos que confiesan que se disculpan y que ante la opinión pública son culpables de la violación de una chica, ¿no? Pero no ha habido no ha habido un proceso judicial que diga si eres culpable o no eres culpable. Uh-huh. Entonces, yo quisiera preguntarles sobre esto que es importante. O sea, cómo uno como sociedad, cómo uno como estudiante puede decir, o cómo no caer en este juego que se da por los medios, ¿no? Que dicen, es que él es culpable porque pues, una mujer dice que él lo acosó, que lo estuvo viendo. ¿Cómo actuar ante esa situación que se da? Uh-huh. Y que a veces puede uno echar la culpa a una persona que a lo mejor es culpable o a lo mejor no lo es. A mí me parece que estos movimientos con el tiempo se transforman en una moda, e incluso no tienen que ser movimientos, pueden ser personas que deciden alzar la voz, deciden denunciar, y la manera más fácil, seamos honestos, son los medios de comunicación, actualmente con el internet y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que mientras más virales se vuelven, se desvirtúa, como tú ya bien dijiste, en vez de que tengan como una repercusión social y que todos empecemos a pensar diferente, se vuelven una moda. Por ejemplo, el caso de Andrea Noel empezó como algo bueno, algo para empezar a denunciar, un ejemplo a seguir, mujeres denuncien. Pero ¿en qué se convirtió? En un escándalo de que si sí era, que si no era. Con el tiempo esto no se va a tomar en serio, y es por eso que los movimientos de las mujeres o cualquier movimiento, por ejemplo el de los 43 desaparecidos, se vuelven una moda tanto para apoyarla, entre paréntesis, porque muchas personas que dicen apoyarla, ni siquiera están enterados bien de qué es lo que están buscando, cómo surgieron, para dónde van, y tanto como para tirar, como para difamar estos movimientos. No se toman en serio, no son cuestiones serias, no son cuestiones para progreso, son simplemente una moda que puedes compartir en tu timeline, en tu muro, para verte de alguna manera, dar alguna impresión. Las personas que se dicen apoyar no están al pendiente, no buscan asistir a un meeting de estos movimientos, a realmente escuchar de boca de esas personas qué es lo que están buscando. Con lo que sale en los videos que comparten es más que suficiente y se creen enterados al respecto. Ese es un problema muy, muy importante. Ahora, la violencia que comentabas entre mujeres, de cómo denigran al papel de el ama de casa, de una persona que decide trabajar ahí, uh-huh. Es muy importante porque no solamente hay violencia de hombre hacia mujeres, también es muy impactante la violencia entre mujeres. De hecho, hay un refrán que se dice que no hay peor enemigo para una mujer que otra mujer. ¿Por qué? Porque no solamente se dedican a insultarse, ¿no? Por cuestiones diarias. No ha pasado solamente eso, también es
denigrar las que trabajan a las que no trabajan y viceversa, las amas de casa, las madres. Y ahora más criando machos. La mujer tiene que empezar a darse cuenta por sí misma que el actor principal ya no está siendo el hombre en la violencia de género, es la misma mujer contra la misma mujer. Y si ella solita no se da cuenta, pues no hay mucho que se pueda hacer por muchos movimientos que surjan, porque cambien al presidente de la nación a uno más correcto, no va a cambiar realmente. Entonces, para resumir un poco, tú dices, estos movimientos que surgen se convierten en una moda, cualquiera. Sí, claro que sí. Lo importante no es crear un movimiento tras otro, porque como ya han habido muchos a lo largo de la historia, no es necesario crear uno más. Lo necesario es que la gente de verdad se empiece a tomar en serio estos movimientos, estas modas. No hace falta crear más. Endaro. Totalmente de acuerdo. Respecto a lo que dijo Mari, es cierto que se han vuelto movimientos de moda y claramente lo vemos en He4She, que es un movimiento de la ONU, y ponen a embajadora a Emma Watson. Nada más por el hecho, no sé si realmente, y no me atrevo a cuestionar si realmente tenga las capacidades y la simpatía y todas las virtudes que se necesitan para ser embajadora, pero realmente ha habido personas más notables, bueno, ya lo corrigieron o medio corrigieron, trataron de corregir con Malala Yousafzai, pero simplemente sí apoyo el punto de que sí son movimientos por moda que se tratan de ver bonitos respecto a eso, y se ve en un organismo tan importante como es la ONU. De igual forma, sí apoyo que el punto de vista de que no hay interés de la sociedad, y no únicamente respecto a la violencia de género, también es respecto a los problemas sociales, a lo que se ve generalmente, a los problemas de inseguridad, a los problemas que se ven en la política, o incluso en los mismos problemas de los estudiantes o nosotros como universitarios. Vemos cuál es la apatía que tienen nuestros compañeros universitarios respecto a los problemas. Entonces, ¿qué esperamos de una sociedad cuando nosotros que somos universitarios y de cierta forma tenemos una percepción más abierta de lo que pasa en el mundo? ¿Qué esperamos de personas como se podría caracterizar a la sociedad en general, que regularmente no tienen ese nivel de estudios, tomando en cuenta que la media es segundo de secundaria? Entonces, ¿qué podemos esperar de una sociedad con ese nivel de educación para responder o para atender ese tipo de problemáticas? Creo que es importante lo que mencionan ambos, y me quiero detener tanto lo que decía Silverio y en parte también lo que menciona Endaro. Vimos en redes sociales, ¿no?, cómo salió el hashtag mi primer acoso o algo parecido, donde las chicas, bueno, evidentemente eso es lamentable que las mujeres, y no más las mujeres, también los hombres lo viven, a lo mejor en una gran escala, pero sí viven en el acoso, ¿no? Y también uno veía cuando fue la marcha, que sí tuvo bastante convocatoria y asistencia, pues veía, ¿no?, las chicas que se tomaban fotos, ¿no?, ahí, y que pasó un poco con lo de Ayotzinapa, ¿no?, que al final de cuentas ya quedó ese movimiento, pues que sí fue una moda, evidentemente, y se perdió. Ya cuántas personas van a las marchas de Ayotzinapa para exigir la aparición, y en este caso igual, ¿no? Si lanzan otra marcha sobre el tema de la violencia, sobre el tema del acoso a las mujeres, ¿cuántas personas asistirán? Evidentemente, ahí el protagonismo que ejercen algunos líderes de opinión, algunas politólogas, de estar ahí, y bueno, pues sí, pero pues no nada más es eso, ¿no? Implica más cuestiones. Y también lo que me dejen dar en ese sentido, ¿no?, que esta problemática no es aislada, va de la mano, va encadenada con otras problemáticas, ¿no? El tema de la educación, muchos factores. El gobierno, pues, y me gustaría que también con esa parte mencionáramos, bueno, ¿qué acciones ha hecho?, ¿no? El gobierno de la Ciudad de México, pues dice, fácil, dividamos hombres y mujeres, ¿no? En el vagón de hasta adelante o de sector, depende de la línea, puras mujeres, y en los demás vayan los hombres, ¿no? En el Metrobús, igual, el primer carro que sea para mujeres y el de atrás para hombres, cuando ciertamente eso no va a reducir la violencia, solamente es una solución emergente y desesperada de un gobernante ante la presión de la ciudadanía, pero creo que eso no
no soluciona ni coadyuva a reducir esta problemática que se da. Y evidentemente lo que mencionabas, el Instituto Nacional de Mujeres, ¿dónde está? ¿Dónde está la CNDH? ¿Dónde están los demás para proponer? Creo que algo importante de esta mesa es eso, proponer, a ver, bueno, qué, en nuestra perspectiva, qué hacer. No a lo mejor solución emergente como Mancera, ¿no? De dividir, pero sí, a lo mejor no llegamos a una solución o una verdad divina, pero sí a unos pasos que nos pudieran ir ayudando en el futuro. ¿Algo que decir? En mi opinión, no es cuántas personas vayan o asistan a las marchas, podrán ir miles. Y el hecho de que vayan miles lo transforma en una moda, como ya lo dijimos. Es cuántas personas realmente van a buscar, están informadas y realmente van a tomar las medidas, se las van a tomar en serio en su vida diaria, a seguirlas, a educar a sus propios hijos. Hay muchas veces que se te presentan encrucijadas y dices, es que la opción más fácil o la que a mí me conviene o a mis hijos incluso es esta, porque el mundo allá afuera es duro, entonces tú los tienes que educar de cierta manera para que puedan contra eso. Pero si esa opción te va a llevar aún así a que tus hijos se vuelvan unos violentos, tanto mujeres como hombres, no, o sea, realmente te tienes que tomar en serio estos movimientos, porque no es un movimiento al que tú sigues, es una ideología que decidiste adaptar, se supone. Y la división que comentabas en los metros y todo, en mi opinión, no está solucionando nada. De hecho, genera, por lo que he comentado con varios compañeros hombres, es resentimiento hacia las mujeres. Es ¿por qué tú vas a tener prioridad? O sea, no se trata de una equidad. ¿Por qué entonces a ti te dan una prioridad? Que no dan un vagón para hombres, porque no hay uno solo para hombres. Y el resentimiento, ¿qué desencadena? Violencia a largo plazo. Divide géneros. División, exacto. Entonces, voy a insistir con lo mismo que tanto se ha mencionado, es simplemente educación. Pero otra vez, el mismo tema, ¿no? Educación en valores, Sí, es necesario porque nadie se lo está tomando en serio. Educación en valores no quiere decir que te pongan otra materia extracurricular, ¿no? Educación cívica o educación en valores o formación cristiana, ¿no? O sea, no es necesario eso, es una educación en casa. ¿Y cómo empieza eso? Tú como persona tienes que tomarte en serio las ideologías que estás decidiendo seguir porque crees en un futuro que ya te mentalizaste, ¿no? Donde todo el mundo se respeta. Todo, ¿cómo lo vas a lograr? Tú en casa tienes que hacer, pues lo que a ti te concierna, ¿no? No es, podrán irse peleando con estos movimientos, no sé, que mejores, vías de seguridad y todo eso, pero ¿no sería más importante resolverlo desde adentro que desde afuera hacia adentro? Es desde adentro hacia afuera. No va a haber necesidad de mayores políticas de seguridad o mejores si hay personas que no tienen como la mentalidad de querer agredir en la calle o saben que ellos también fueron criados por una mujer que merece respeto, igual que la chica que están viendo pasar con una minifalda. Es simplemente eso, educación en valores. Yo recalco eso mucho. Esa es, tú verías como la opción a largo plazo, evidentemente, no claro, de la noche a la mañana. No se va a resolver, no vamos a ver resultados ni siquiera en el 2020. Es algo de décadas y siempre lo ha sido. Si quieres un cambio tienes que ser persistente. Y no por el hecho de que no veas resultados en 2 años quiere decir que no esté funcionando, quiere decir que hay que trabajar más duro. Sin duda, Silverio. Darko. Pues sí, es importante, igual como tú dices, empezar a proponer y saber cuáles son nuestros objetivos también como jóvenes, porque un ejemplo de un proyecto de InMujeres era este proyecto de Hazme Paro, que desde cierto punto a mí me suena como albur. Entonces, desde ahí empezamos con esa situación. ¿En qué sentido o realmente qué papel están tomando ese tipo de instituciones? Perdón que te interrumpa. O también lo que hizo la delegación Miguel Hidalgo, ¿no? El que la mete la paga, ¿no? En relación de que habrá demandas hacia los hombres que no hagan cargo de los niños, que también te quedas de, bueno, ¿cómo pones ese eslogan, ¿no? a un programa? Pero sí tienes totalmente la razón. Exactamente, y a lo que voy es precisamente a la mentalidad que ha generado este tipo de comunicación que se da respecto a... No solo lo vemos en canciones, no lo vemos en videos o lo vemos en publicidad
que se da día a día, y no solo en la publicidad, como lo dije anteriormente, en situaciones de programas e instituciones, como lo fue lo de la Miguel Hidalgo y como los del el propio Instituto Nacional de las Mujeres, respecto a qué papel se están tomando. El hecho de tomar este tipo de acciones respecto a los medios de comunicación, pues simplemente no están dando los frutos que se deben. Y pues sonará un poco autoritario el hecho de que sea una propuesta por mi parte, el hecho de empezar a regular el tipo de comunicación que se da, porque en verdad el acoso y la violencia la violencia que se da en los medios de comunicación es muy grave, y lo vimos y lo vemos hoy en día en los programas de televisión, en donde las mujeres las presentan con grandes escotes, con minifaldas, etcétera, en donde vemos que los hombres, para subir el rating, hacen algo en contra de las mujeres, o las mujeres cometen descuidos, únicamente con el fin de aumentar el rating y de decir, bueno, voy a ver este programa porque sale X persona y está muy guapa, etc. Ese tipo de acciones en contra de esta publicidad que se da, pues simplemente, para mi percepción, son la vía para solucionar la problemática, empezar a tomar papel respecto a qué estamos percibiendo en los medios de comunicación, y también es algo que perciben los niños. Entonces, esta comunicación que están percibiendo los niños es lo que los va a forjar, lo que va a forjar las personalidades que tengan ellos más adelante, y también va a forjar las actitudes que ellos tengan en contra de las mujeres, porque estarán acostumbrados a ver a la mujer como un objeto sexual. Entonces es momento de tomar acciones respecto a todo lo que percibimos, y empezar a tomar en cuenta y tomar cartas en el asunto de decir, basta de tener tanto sexo en las cuestiones que vivimos todos los días, porque a partir de eso se crea esta mentalidad de todo es sexo. Entonces, por eso y por lo que dijo esta Mari respecto a la educación, creo que sí sería muy importante empezar a tomar cartas en el asunto. Creo que es importante esto, y a reserva que comenten algo más. Lo que comentas es interesante porque, o sea, ya hay unos lineamientos en la televisión, en la radio, que son los derechos de las audiencias, que son las obligaciones que tienen los medios de comunicación a respetar todo eso, y no se hace nada. Esta figura de la Defensoría de las Audiencias, esta figura del Código de Ética no se ve, y que precisamente es muy ambiguo todavía, creo que ese punto no lo abarca, pero vaya, lo abarca muy general, pero no muy particular en el caso de las mujeres. Sin duda, y creo que esto es algo que dice, y que coincido con él, Ignacio Flores Benítez, que conocen ambos muy bien, el tema, ¿no?, que prostituyen la imagen de la mujer, ya sea en los carteles que están en la calle o en la televisión misma. Se da todo esto, creo que es algo sumamente lamentable que se propicie, ¿no? Porque inclusive en los deportes, en los programas deportivos, pues hay mujeres que sí son periodistas deportivas y lo hacen muy bien, pero hay otros que las venden que a lo mejor no saben mucho de fútbol y nada más están ahí para, bueno, no de fútbol, de deportes, sino están ahí nada más para atraer al público. Traer al público, ¿no? Traer rating. Creo que lo que mencionan ambos de la educación, que sí coincido, creo que es un factor fundamental, y no más para ese tema, para muchos temas, claro, la educación tiene que ver mucho, y el tema de los medios también es importante, pero aparte de esos dos puntos, yo considero que también las instituciones, que son las que dan Estado de Derecho en nuestro país, que como bien dicen algunos, creo que también ahí tienen su tarea, ¿no? Creo que la paridad de género que han hecho de que 50% y 50% de los candidatos a una elección popular creo que es importante, pero también creo que hay más acciones, ¿no? O sea, pues predicar con el ejemplo, creo que fortalecer un instituto como el de las mujeres y no caer en propaganda o en anuncios como el que decía, ¿no? Como el de la Miguel Hidalgo, que ese está medio muy sacado de contexto, pero bueno, cada quien con su gobierno. Creo que eso también tiene que ver mucho. Evidentemente, como decía Silverio, divide esto, ¿no? El que tengas en 3 vagones a mujeres y en 6 a los hombres, ¿no? O sea, y crea división, y se crea todo esto. Uno ve luego en las redes sociales, ¿no?, que ahora venden la idea de que los hombres son santos y puritanos, ¿no?, y las mujeres son más
extravagantes en algunos puntos, ¿no? Algunos memes, el Spider Cholo, Baticholo, Cholovino, en fin, que son algunos ejemplos, ¿no? Porque hay muchísimos, ¿no? O se ve de la idea de las feminazis, en fin, otros puntos que también, de alguna u otra manera, en algunos puntos fallan, en algunos puntos denigran a la mujer y en el otro caso pues también denigran al hombre, cosa que no debería de ser. Y creo que en ese punto sí debería de haber, no una censura, porque eso es inadmisible, pero sí poner, a ver, un código de ética, a ver estas formas para no caer en esos errores que creo que son gravísimos, que se ven no solamente en la televisión ni en la radio, sino también en el internet. Precisamente lo que decía la regulación a los anuncios y a todo lo que se transmite. La regulación y, como tú lo dices, el respeto a los códigos de ética, y también para tomar en cuenta a las audiencias y ver que eso está realmente mal y que eso es una de las grandes, es uno de los orígenes de la violencia de género, y es por ello que hoy en día tenemos este tipo de problemáticas, porque a partir de hace 10 años, y tomaré un ejemplo que tal vez no sea el correcto, 10 años para acá se ha aumentado esta violencia en lo que percibimos respecto a los medios de comunicación, y que también a partir de eso se ha empezado a incrementar los niveles de violencia hacia la mujer. Bueno, como conclusión, yo enfatizaría mucho en la diferencia entre libertad y libertinaje. Creo que es muy importante. Por ejemplo, cuando se habla estoy muy de acuerdo con el tema que mencionó Endaro, de los medios de comunicación es importante tener control de ellos, pero muchas personas que dicen al respecto, o sea, ¿yo por qué voy a tener que cambiar mis derechos, mi derecho a ver esto? ¿Por qué? Por una situación que se está viviendo de violencia, que yo no participo en ella, entonces a mí me tienen que afectar y bla, bla, bla. Ok, pero como dijo Jorge Ibargüengoitia, hay que ver cuál es el derecho aquí. O sea, ¿qué derecho estás defendiendo? ¿Cuáles son tus derechos y cuál es el derecho del otro? Hay una línea divisora. En esa frase hay una línea divisora. Y muchos no saben ver cuál es. Entonces es muy importante tener muy en cuenta esas dos partes, libertad y libertinaje, que va muy de la mano, cuáles son tus derechos y dónde entran los míos, ¿no? Creo que como función pública eso es lo más importante que se puede resolver, la parte de los medios de comunicación. Tal vez si se hablara de políticas de seguridad y todo en un futuro, pero cuando la gente que incluso tiene estos cargos de seguridad esté preparada para defender estos derechos, ¿no? Y básicamente es eso. Pues es importante lo que mencionas. Creo que Endaro tiene algo que decir al respecto, ¿o no? No, pero igual ya como conclusión es importante, y tal vez no lo mencione tanto, pero es importante que las mujeres tomen en cuenta también las soluciones jurídicas que se tienen respecto a denunciar. Porque si esto lo vivimos y no lo denunciamos, entonces ¿de qué manera lo vamos a solucionar? Porque yo como mujer no soluciono y no voy a denunciar a mi acosador. ¿En qué momento ese acosador va a dejar de hacerlo? Tal vez no lo sabemos. Y tal vez nunca lo haga, o tal vez hasta la muerte, no sé. Pero sí es importante tomar en cuenta que existen organismos y existen soluciones, como lo dije, la solución jurídica, para mi percepción, es una de las soluciones que son viables y que pues se pueden tomar también como propuestas a corto y mediano plazo. Algo muy importante que quiero mencionar sobre eso, muchas de las mujeres se quejan, ¿no? No, es que a mí no me hacen caso cuando voy al MP o me ignoran, o incluso estas políticas están hechas para ignorar a las mujeres. No solamente puedes acudir a una función política, ¿no? Ajá, no existen solamente esas soluciones. Hay muchos organismos no gubernamentales que trabajan en favor de la mujer. También es cuestión de que la misma mujer, si quiere salir de esa situación de violencia, pues que se informe bien. Hay más de una salida y no hay pretexto, por así decir. Eso me parece fundamental, y yo antes de concluir, yo les agradezco a ti, María, que estés aquí en También Opinamos, que estuviste de forma indirecta una vez en alguna mesa redonda en Prepa 4, te agradezco ahora que estés directamente aquí en También Opinamos, y a Jesús Endaro que estés de nueva cuenta aquí en este espacio. Creo que estos foros son necesarios para debatir, y creo que sí, concluiría con lo que han mencionado ambos.
Hay, yo creo que el pretexto de que es que no me hacen caso, pues creo que ya queda en segundo término, porque sí, evidentemente hay otros organismos, tanto en la ciudad como a nivel nacional, donde uno puede recurrir, donde las mujeres pueden recurrir, y también eso, ¿no? Algo de dado que sí, no estoy muy de acuerdo en el tema de lo jurídico. Aquí en la Ciudad de México, si un hombre acosa a una mujer en el metro, se le dan 24 horas de arresto y son como, no me acuerdo cuánto es la cantidad de dinero, no es mucha, son como, no, si, no pasa de 5,000 pesos, entonces también, o sea, 24 horas en la cárcel no te hace cambiar. Creo que va más allá de eso, creo que es como bien decía Silverio, es un tema de educación y que va a ser muy transgeneracional, yo creo que es esto que se tiene que ir cambiando. Y también aquí hay una problemática, aquí nos hemos sentado en el tema pues del acoso, pero pues también el tema de los feminicidios es importante, ¿no? En el Estado de México se sacó una alerta de género y pues las cifras no han bajado desde que salió la alerta de género en este rubro. La trata de blancas, el secuestro de las mujeres también es algo que no ha disminuido en el país, a pesar de que se le está dando una atención preponderante a ello. Muchas cuestiones que se dan en torno a ello, la discriminación laboral, que es parte de creo que también tiene que ver ahí con violencia, que hombres ganan más que mujeres económicamente, en fin, son muchos factores y creo que una razón de ellos de que se vayan erradicando es la educación, pero también aquí no podemos dejarle toda la tarea de educación, también tiene que aquí machetearle lo que tú decías, la cuestión jurídica, las leyes, más que haya más rigor, que también se tiene que dar muchas cosas para que pueda darse eso, pero que creo que lleva mucho, ¿no? Como decíamos, va encadenada mucha problemática aquí. Yo les agradezco a ambos que están aquí en También Opinamos y sobre todo a quienes nos ven y nos escuchan. Ya seguiremos hablando y debatiendo otros temas sin duda igual de importantes. Este es uno de ellos, hay más temas aquí en nuestro país de qué hablar y pues agradecer a los dos, que no sea la última vez que estén aquí, sino que sea la primera de muchas. Gracias a los dos, gracias a ustedes, hasta la próxima.